2 y 3. Bienvenidos a su programa Ministerio Hijo de Luz, señores. Hoy tenemos a una persona muy buena persona y también odiada, pero sobre todo es uno de los más hermanos míos, Daniel Ramírez. Dios Claro, mío, mi hermano. wow, Bendiciones para lo toda la quiero audiencia. y lo amo desde chiquitico. Claro. Desde pequeñito, iniciando el evangelio, siempre. Muchos años. Terrible, Daniel, ¿cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios por su misericordia. Estamos vivos, tirando para adelante. Háblame un poco antes de entrar al tema, háblame un poco del trayecto tuyo, desde el principio hasta ahora. ¿Qué ha sido como lo más difícil? Porque, oye, tú has tenido una trayectoria Muy fuerte. grande, o sea, yo entré, ya tú tenías ya varios años, creo que tú tenías 2 años, 1 año, no sé. Sí. En el evangelio, ¿cuál ha sido lo más fuerte que te ha pasado en esos años? Bueno, lo más fuerte es tener una masa de personas en contra por lo que Dios depositó en mi vida. La gente no sabía verme como un hermano, sino me veían como una amenaza. Oh, Y yo siempre al 100 con todo el mundo, pero la gente no sabía apreciar el don que Dios había puesto en mí. Siempre, el llamado de Dios ha provocado exacto, todo eso. todas esas batallas, todas esas guerras. Pero lo más difícil es que yo he vivido en la trayectoria en el Evangelio es yo conocer siempre la verdad, pero no exponérsela a mis superiores por un supuesto respeto que como todo cristiano le tiene a sus líderes. Pero llegó un punto que ahí entró el desafío entre complacer a Dios o complacer a la gente. Entonces yo preferí complacer a Dios antes que complacer a los hombres. Y eso te trajo mucho. Eso fue lo más difícil que yo viví. Tener todo el mundo en contra. Y no porque yo era el más santo, sino porque yo estaba correcto a través de la palabra. Porque el problema hoy en día en esta generación es que esta generación está siendo guiada más por los dogmas que por los principios de Dios. Y por eso vemos una generación que comienza en el fuego y termina apagado. Comienzan con muchas fuerzas y terminan cansados porque le ponen regla que Dios no mandó a poner. Terminan desanimados, terminan desencantados. En una monotonía de vida. Mira, la iglesia tiene un factor muy importante que la gente desconoce. ¿Cuál? La gente sale a buscar las armas, salen a predicar, salen a hablar del amor de Dios, pero una vez ya que están adentro, ellos mismos se encargan de sacarlo. Es muy fuerte. Dios mío, ¿qué es eso? Óyeme, ¿tú no has visto iglesias llenas? Llenas, sí. Y los mismos que salieron a buscarlo, con sus prohibiciones y sus dogmas y sus reglas, lo sacan. Porque la gente no ha entendido que quien va a convencer al hombre de pecado es el Espíritu Santo. Y muchas veces queremos jugar el papel del Espíritu Santo en nuestra vida. Si un hermano tiene una batalla, déjalo tranquilo, ora por él. Porque inmediatamente tú quieres ir a cambiar, Dios te dice, primero yo quiero cambiarte a ti, antes de tú cambiar a tu hermano. Entonces, estamos formados sobre dogma, no sobre el principio. Y cuando tú te topas con los principios de la palabra. ¿Sabes que las dogmas entonces han dañado totalmente el evangelio? Dramáticamente lo han dañado. Han roto todas las estructuras que el Señor Jesucristo dejó. Todas. El 95%, para no decir un 100%. Porque tenemos un marketing de hombre. Es como el sistema del mundo. Si tú no conoces el monopolio, tú no subes, tú no creces. Lo que la gente no entiende es que el evangelio, todos somos iguales. Todos somos iguales. Hay un tema que nosotros vamos a tocar que es muy importante. ¿Cuál es el tema de hoy? Antes de eso, yo creo que tú también me des lo más bonito del evangelio y entramos al tema. Bueno, lo más bonito, lo más bonito que tú has tenido de tu vida. Lo más bonito que yo he tenido del evangelio es yo poder experimentar la presencia de Dios de una manera sobrenatural, de una manera increíble. Yo, cuando conocí a Dios en lleno, conocí el sentido de la vida. Me enamoré de su presencia.
Y, ¿qué te digo? Eso es lo que Dios, no te deja resistir como la mentira el celo de Dios, que tú tienes. el celo de Dios, porque yo viví engañado bajo esa masa. Entonces, al conocer la bondad de Dios a través de su palabra, me irrito ver gente queriendo manipular a otro porque no tienen el conocimiento. Pues Jesús lo dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, es importante entender que lo que más importa en el evangelio es la relación con Dios y es la salvación de nuestra alma y nuestro corazón. Claro. Ok, entonces vamos al tema. ¿Cuál es el tema que tú trajiste hoy? Bueno, yo traje un tema muy importante y es ¿cuál es el verdadero propósito de la cruz? Okay. Ese es el tema que yo quiero desglosar. ¿Cuál es el verdadero propósito ¿Por dónde de la tú cruz? te comenzarías diciendo cómo yo me doy cuenta de cuál es el propósito de la cruz? Bueno, para hablar del propósito de la cruz, debemos de hablar siempre. Es un error que cometen los predicadores, que predican de lo que sea y no se van a la raíz. Para hablar de cruz tenemos que irnos al principio. Para hablar de cruz tenemos que irnos a Génesis. Dios establece al hombre en el Génesis, le da poder, gobierno, multiplíquese, pero Dios le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? No coman del huerto del bien y el mal. El árbol del bien y el mal. Porque el día que de que él comiere, ciertamente morirá. Morirá. Inmediatamente el hombre come, el hombre se separa de la gracia de Dios. Y ahí fue que el Señor manifestó a Cristo. Cuando dijo, a la mujer voy a poner dolores, su empreñece. El hombre trabajará con el sudor de su frente. Dice, y él te herirá en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Ahí mismito Cristo, en la cabeza y él te herirá en el... ahí mismito Cristo se manifestó. Desde ese momento se conviene hablar de sacrificio, de que Cristo va a ser entregado, que será como cordero inmaculado, limpio y puro. Entonces ahí entra lo que es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo unigénito para que todo quien en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, para hablar del verdadero propósito de la cruz, estamos muy desenfocados. Hoy en día la gente ha cogido la cruz para lucrarse. Hoy en día la gente ha cogido la cruz para humillar a otro. Hoy en día la gente ha cogido la cruz para sentirse grande. Meter a otro. Hoy en día la gente usa la cruz como un medio de poder salir adelante físicamente. Y la cruz no es física, la cruz es espiritual. El verdadero propósito de la cruz es tener una relación con Dios y ser librado de la condenación del pecado. De todas las cosas que tú mencionaste antes. Exacto. Entonces, ser libre de todo eso. Claro. Yo te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué es la cruz? Para mí la cruz es amor, paciencia, benignidad, los frutos del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de cruz, estamos hablando de ¿qué? De evangelio. Entonces, hay un verso en la Biblia, en Romanos 3:23, dice, y por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dice, y por cuanto todos pecamos, es decir, está diciendo todo, no está sacando a nadie de contexto. Todos fuimos cortados con la misma tijera, Michael. Sí. Entonces, ¿qué me da a notar esto acá? Que la gente, tú dijiste lo primero, el evangelio es amor. Entonces, en el evangelio no hay amor. Tú sabes que yo estaba hablando de eso, bueno, lo que me sigue en el programa, yo estuve hablando de eso, de que hay que cerrar los altares. Hay que cerrarlo. Hay que cerrar los altares y comenzar a decir 40 días de amor. Exacto. 40 días. Volver a las primeras obras. Tú mencionaste, me gustó ese punto, amor. En la iglesia no hay amor. La iglesia, escúchame, es una pantalla que la gente, todo el que está dentro y todo el que está viendo este video y es cristiano y ha tenido mucho tiempo en el evangelio, sabe de lo que yo estoy hablando. Sí, porque me voy a meter caliente ahora. Como dice el Gordy, tiren bomba, vengan con los tanques que estamos preparados porque hay que decir la verdad. Mire algo. Pero existe el amor en la iglesia. Existe. Existe. Hay amor, pero el 90% es fingido. Hay poco. Es muy fuerte esa palabra. Es fingido.
¿Tú sabes lo que es algo fingido, Michael? Yo te quiero, manito, pero tengo mi quiquillita en el corazón. Entonces vemos un evangelio que dice amar a su prójimo con sus palabras, pero con sus hechos. Lo odia. Es que el amor no puede ser, como te digo, con condiciones. Porque el maestro nos amó sin Condición. El problema de la iglesia es que queremos amar el hermanito por la posición económica o de estudio de intelecto que tenga. Y lo que la gente no sabe es que delante de Dios todos somos iguales. En la iglesia hay preferencia de personas. Al que da el mejor diezmo sin tener la capacidad, sin tener la experiencia, sin tener la sabiduría y sin tener el llamado, se le pone de diácono porque tiene un buen diezmo, se le ponen principales de adoración tirando más gallo que una gallinera, se le pone el líder de jóvenes sin tener capacidad de guerrear con los demás. Me voy a meter profundo. Siento la gloria de papá acá. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios, el evangelio de Cristo se ha diversado por un negocio. Es que en sí siempre ha sido un negocio, pero un negocio ¿en qué sentido? En el sentido de que es un negocio para reproducir el dinero y que todo el mundo que esté alrededor de la iglesia pueda sustentar. Como estamos hablando de dinero, tenemos que entrar en el diezmo y la ofrenda. Porque eso es uno de los temas más controversiales de la iglesia. Siento poder. Nadie habla de eso. Siento que me voy a aprender aquí, profeta. No te apures. Michael y yo fuimos nacidos desde pequeñito en el evangelio. Sí. Y fuimos instruidos en el camino. Y nosotros desde pequeños tocábamos los instrumentos. Todos los instrumentos. Estábamos ahí y a nosotros nunca se nos dio un sobrecito. Oye, a nosotros no nos dijeron, mira, esos 2,000 pesos para que se ayuden, para que vayan a la peluquería. A nosotros nos salía callo, como que trabajaban en construcción, cargando instrumentos. Está bien, uno lo hace por amor, pero si los líderes superiores se están lucrando, se están buscando la verdadera moña, también lo que servimos en el altar, porque dijo, y el que trabaja en el altar coma del altar. Entonces, los pastores, los líderes, muchos apóstoles hablan del diezmo, pero en realidad no van al fin de que es el diezmo. Lo que tiene que hacer con el diezmo. Me voy a meter en un punto, este pedacito, córtalo y ponlo de principio. Lo voy a poner de principio. Oye, este pedacito, oye, escucha. El diezmo en este tiempo no es válido. Me metí en rojo. Ay, Dios mío. ¿Por qué no es válido? Preparen su bomba que le voy a con todo. Mira, no es válido. Dale. No es válido, bíblicamente. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas al libro de Levítico, Números, que te da la descripción del diezmo, tiene un diagrama, tiene directrices, un orden cronológico de cómo son las cosas. Entonces, primer punto, para entrar ahí, agárrense. Cuando tú pecabas en el Antiguo Testamento, ¿de qué forma tú pedías perdón? Con un sacrificio. Con un sacrificio. ¿Y qué tenía que tener este sacrificio? Tenía que ser un corderito pequeño. Tenía que estar sano y puro. Sí. Entonces, cuando Cristo llega y tú pecas, ¿de qué forma tú le pides perdón a Cristo? De corazón. Porque Él se hizo sacrificio. Sí. Entonces, somos expertos en traer cosas de la ley como que somos hebreos. Nosotros somos gentiles. Eso es lo que la gente no quiere escuchar. Usted no es nación santa. Usted fue el querido a las ramas y después el Señor no hizo nación santa. Porque somos expertos en hablar del diezmo, pero no somos expertos en hablar del sacrificio para ser perdonado. Que todo eso fue abolido por el nuevo pacto de Cristo en la cruz. Se sigue haciendo, pero de una manera más simbólica. Se sigue haciendo de una manera más de corazón, porque cuando antes lo hacían, bueno, yo pequé, hay un cabrito aquí, mátalo. Y ya el corazón ya no tenía ese sentimiento de dolor. Ahora Dios ha querido desde nuestro corazón, tú sabes, pero antes de entrar que tú sigas, el diezmo y todo eso, yo no voy a negar, tú sabes, que me dieron un sobrecito. Pero después de 1000 años, Michael, y tú lo sabes. Sí, después de 1000 años. De 1000 años. A ti te lo dieron, a mí no. A ti nunca. Nunca me lo dieron y tú lo sabes. Y yo como quiera estaba fiel en el altar. Sí. Porque yo lo hacía para Dios. Hasta un día que exploté como una bomba. Pero oye esto.
Dale, que tengo una ahí que se me va ahí. Que estamos hablando de diezmo para que no. No, lleva el mismo diezmo. Para no salirme. Dale. El diezmo, como tú dices, lleva una estructura de cómo llevar todo, todas las cosas. Creo que eso es lo que ha cambiado. Ha cambiado totalmente, porque como tú dijiste, la iglesia es un sistema y tú tienes que colarte en ese sistema. Y el día que tú quieras revolcar ese sistema te tira para atrás. Exacto. ¿Me está entendiendo? Entonces, ese sistema del diezmo, si no da el dinero, hay que partir el bizcocho. Exacto. O sea, si el bizcocho es pequeño, hay que partirlo de chiquitico. Exacto. Porque obligatoriamente tiene que dar para todo el mundo. Mira algo, tú que estás hablando de eso. El diezmo en este tiempo no es válido. Quíllese pastor, líder, apóstol, líder de una iglesia. Si usted quiere, quíllese. El diezmo en este tiempo no es válido. Ajá. Porque eso estaba en la ley. Ahora, si se está recogiendo el diezmo, como le dice un pastor amigo mío, se está recogiendo el botín, vamos a repartirlo. Porque si eso está en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento da directrices y normas dramáticas de cómo debe ser repartido el diezmo a los levitas, a los que trabajan, a los extranjeros, se supone que si se está recogiendo el diezmo y la ofrenda, se debería hacer lo que dice allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Números y en el libro de Levítico. Se debería hacer. Cuando ya entramos al Nuevo Testamento, ya la gente no tiene cabeza. La gente vivía como que Cristo venía el otro día. Exacto. Entonces ellos comenzaron a entrar a la ola de dar todo lo que ellos tenían. Entonces ahí entra esta gente que murieron, wow, no me acuerdo, Maní Zafira, algo así, que vendieron la casa y no le dieron lo que tenían que darle a Dios. Entonces lo fueron a visitar y le dije, ven acá, pero tú dijiste que tú le ibas a dar tanto. Por entrar a la hora del diezmo y entrar a la hora de dar todo, no le dieron lo que tenía que darle a Dios, porque ellos se lo prometieron y Dios lo mató. Pero el punto de lo que te estoy diciendo, Daniel, no podemos decir que eso se abolió. No podemos decir eso. Yo diría que nada de lo que nada de lo que se debería de hacer con el diezmo se está haciendo con los diezmos y con la... Es lo que te estoy diciendo. Cuando Cristo se sentó en el alfolí y dijo, y trajeron sus ofrendas. En el Nuevo Testamento, la Biblia no te revela, ni habla de diezmo por ningún lado. Pero el problema está que si se está recogiendo, vamos a hacer lo que hace el diezmo. Tú sabes los hermanitos dentro de la iglesia que no tienen unos tenis, que no tienen que comer. ¿Tú entiendes? Para eso es el diezmo. Hay gente que dieron todo. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, eso del dinero, eso es un tema muy complejo, porque dice la raíz de todo mal es el amor al dinero. Hay personas que comienzan haciendo las buenas obras con el diezmo, pero después se corrompen. Sí. Y yo creo que un pastor debería entender lo que es un pastor. Cuando tú te lees cómo un pastor guía a las ovejas, porque ese es el problema del bendito pueblo de Dios. No, porque yo estoy quillado, ¿sabes por qué? Sin conocimiento tú no porque la gente no estudia. Hermano, esto, amén. Hermano, esto, amén. Hermano, esto, amén. No, que amén del diablo, que el Señor lo reprenda. Esto es estudiar. Y si dijeron gloria a Dios, dijeron aleluya y déjame estudiar lo que dijeron. Déjame estudiar lo que dijeron para ver si lo que dicen es cierto. Entonces, la gente tiene que estudiar la palabra de Dios. Dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ella os está la vida eterna. La gente está siendo engañada, manipulada por no estudiar la palabra de Dios. Es que por ese problema, por ejemplo, uno comenzando, uno no sabe nada. Y uno está en esa trayectoria, en ese proceso, y no entiende muchísimas cosas. ¿Por qué no me puedo poner un pantalón? ¿Por qué no me puedo poner... ¿Por qué no me puedo dejar verse la barba? ¿Por qué no me puedo poner trenza? ¿Por qué no me puedo poner un poloche? O sea, tú no tienes el conocimiento para tú decir por qué Dios no quiere eso. Hasta que ya tú estudias. Con el tiempo vas estudiando. En el tiempo tú vas estudiando, desarrollando, madurando y creciendo en la fe. Entonces tú me hacías una referencia al porqué de la cruz y te decía que la cruz tiene un fin y un propósito, un final y un comienzo. Adelante, la cruz vino porque el mundo estaba en pecado y estaba en perdición.
Cristo hace una parábola de una boda que él le preparó al pueblo de Israel, a su pueblo, porque Cristo no vino a salvar a nosotros los gentiles. Él vino a salvar a su pueblo. Entonces, como te decía, nadie fue a la boda. Él dijo, salgan a la calle y busquen a los mendigos y díganle que el rey invitó a una cena. Por eso es que él le dio a todo el que cree en la potestad de ser hecho hijo de Dios. Sí, sí. Y óyeme, aún tú peques, aún tú hagas lo que tú hagas, aún tú caigas en lo que tú quieras caer, Dios te va a seguir amando. Sí, sí. Dios te va a seguir llamando. Dios te va a decir, levántate y camina, porque el problema de la iglesia es que predica de unción, predica de caída, que Dios te levanta, que Dios te restaura, que Dios te cambia. Pero cuando alguien cae, lo pisotean, le meten 1 año de disciplina. Sí, profeta, ¿tú crees que eso está bien? Que una gente pecador que yo, igual que yo ponga a una gente de que porque peque o se chulió con una sierva, 1 año de disciplina. Donde te decía Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Dice, y no hay un hombre en la tierra que haga el bien y no peque. Dios me decía en una ocasión, ustedes todos son residentes en algo que a mí no me agrada. Eso te descalifica de tu poder condenar, señalar a tu hermano. Mateo 7:1 dice, y no juzguéis para que no sea el mismo juzgado, porque con el mismo juicio que juzga, te juzgará. Es importante entender que el mismo prejuicio que tú haces sobre un hermano, eso mismo te va a caer a ti. Existe lo que es la unción del rebote. 2 veces más. Por eso Dios te dice, bendice a los que te maldicen. Porque mientras ellos te maldicen, a ellos les cae maldición. Pero mientras tú lo bendices, a ti te cae bendición. Tenemos que conocer este caminar de Cristo. Eso de ir a la iglesia, cantar, caer, levantarse, hablar de otra lengua, burra basanda, que son la misma mecánica, no nos va a llevar a ningún lado. ¿Entiendes? La gente le encanta ese coquilleo. Tú estás viendo una película de terror. Es más, hasta cuando tú ves el baño te engranoja. Y ahí está Dios. Entonces la gente tiene que entender que Dios es más que un paradito de pelo. Dios es una esencia viva. Y Él te está diciendo en esta hora, estudia para que no sea engañado. Abre los ojos, mortal. Sí, sí, que te tienen que abrir los ojos. Y como dice, estudiar el paso. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice fulano? Yo hablé en el otro podcast también y dije que ya no se sigue una persona que sea amorosa y de buenos frutos, sino alguien que para paralítico, sino gente que pare, que tenga mucha unción, que hable mucha lengua. Y los dones son irrevocables, la gente no sabe eso. Y los dones, dice la Biblia, que no sirven si no tiene amor. Es así. Por encima de todos los dones, por encima de todo está el amor. O sea, eso ustedes lo van a ver en el otro podcast. Pero me sorprende mucho la parte de que no juzgué para que no sean juzgados. Yo al principio, yo era muy, ¿cómo se puede decir? Muy recto en esa parte. Que no, yo veía de que alguien que tuviera un pecado y me la embalaba, porque el evangelio te lleva a eso, si tú no tienes conocimiento. El sistema y los dogmas te llevan a esa vuelta. Entonces, para colaborar ahí, Cristo se sentaba con las prostitutas y los pecadores. Los escribas y los fariseos fueron y le dijeron, tú no puedes porque tú eres maestro, esa gente tan inmunda. Sí. Y le dijo, yo no vine a buscar los sanos, sino a los perdidos. Entonces los pastores hoy en día, cuando alguien peca, le dicen a los miembros, no se junten con fulano, abusador. ¿Y tú tienes evangelio? Yo he visto pastores votando miembros de iglesia. ¿Usted tiene iglesia? Este evangelio tiene un dueño y se llama Jesucristo. Y lo que el hombre desprecia es lo que Dios aprecia. Sí. La gente está menospreciando lo que Dios quiere, Michael. Definitivamente. Por ejemplo, tú no sales a la calle y tú ves pile de botella sucia. Alguien agarra toda esa botella y la lleva a una fábrica y la renueva. Así está Dios agarrando a la gente, cambiándola, transformándola. Óyeme, los jóvenes hoy en día tienen una presión de la iglesia. Porque no pueden ponerse una trencita así como tú la tienes, Michael. No pueden ponerse una cadenita, no pueden ponerse una gorrita así como yo la tengo, ni una gorrita. Porque sus pastores le dicen que eso está mal. Y lo encajan en una religión y con el tiempo terminan cansados. O quizás te dicen, eso no es pecado, pero no es bueno que tú lo hagas, pero si no es pecado, yo lo puedo hacer.
Ese es el problema. Ahora, yo lo que no puedo es llegar al pecado, a cometer el pecado, pero si no es pecado, no hay ningún problema. Mira, yo no puedo permitir que este video se acabe sin decir esto. Es muy importante lo que voy a decir. Dale la conclusión. Mira, el día que tú le privatizas a tu superior, el líder, apóstol, quien sea que esté a tu cargo, porque la iglesia no entiende que Cristo dijo a César lo que de César y a Dios lo que de Dios. Cuando tú le pones límite a tus líderes de tu vida personal, te dicen rebelde. Sí. Porque es que tú estás para lidiar con mi vida espiritual, no con mi vida física. Porque si tú fueras a lidiar con mi vida física, tienes que mantenerme. Sí, porque es un patrón que la gente no sabe. Que yo quiera ir para un río y mi pastor me diga no. ¿Por quién usted para decirme que no? Yo tengo una libertad en Cristo. ¿Entiende? Usted está para guiarme en el caminar de Cristo. Entonces, estamos siendo tan manipulados que controlan hasta tu vida personal, controlan tu finanza, te llevan tu notario si tú estás diezmando, sí o no. Pero cuando a un hermano le falta patilla en la iglesia, ellos nos sueltan de la moña, del botín, para aquel que necesita. Da risa. Esto es, parece piedra, pero es maná. ¿Entiendes? Entonces, se cayó la red ya. No, que se explote. Yo estoy dispuesto a lo que venga. Se fue YouTube. Oye, estamos dispuestos a lo que venga. Wow. Óyeme, entonces, Michael, yo quiero que tú entiendas esto, mi hermanito. Que el fin del evangelio es amarlo uno a otro. Y alcanzar el cielo. Ya. Tú sabías Mira, que yo era así. Como te dije, yo antes decía, me voy a despegar de fulano, ya no puedo. Yo tengo que decir, no, yo me pego a esa persona. Claro. Porque ¿quién va a salvar a esa persona? Y él le va a dar amor a esa persona. Exacto. Si no es la iglesia. Si no eres tú, ¿quién es? ¿Quién es que va a estar con esa persona? ¿Quién es que le va a decir que va a ser redimido? ¿Quién es que va a decir, no, por encima de ese dolor estoy yo te puedo ayudar y te puedo amar así como tú eres? Y Dios es que te va a cambiar. ¿Me entiendes? Por eso yo he aprendido ya que fulano, tranquilo, Dios es que sabe, Dios es... Cada quien es responsable de su salvación. Exacto, la salvación es individual. Yo lo que me propongo es amarlo, quererlo, de estar con esa persona, darle demostrar, porque no es decir de boca, es decir, no, y cuando se habla de esa persona, no, es que no, yo no estoy aquí para decir que esa persona esté mal, porque yo estoy mal. Yo Exacto. Soy un pecador, como tú dices. Exacto. Yo soy un pecador que no peco igual que tú, pero peco. Y para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Entonces yo no puedo venir y decir que no puedo juntarme con fulano de tal ni fulano de tal, no, sino damos amor entre todos, sobrellevarnos, para llegar donde tú dijiste. Así mismito es. Pues el fin de esto es amarnos uno a otro y procurar nuestra salvación. Procurar nuestra salvación y amarlo uno a otro y estudiar la palabra para tener el conocimiento verdadero de la cruz de Cristo. Así que por aquí ha estado su hermano Daniel Ramírez. Wow, tremendo. Dios lo bendiga, mi hermano. Estamos aquí para servirte. Exacto, yo lo quiero mucho. Claro que sí, mi hermano. Aunque haya mucho problemas, mucho discordia alrededor. Nosotros nos mantenemos unidos. Muchísimo. Claro que sí, mi hermano. Y estamos aquí para servirle cuando usted quiera. Mi gente, suscríbanse al canal si llegó hasta aquí ya y escuchó todo lo que dijo, toda esa grasa que soltó el ministro. Tiene que suscribirte al canal, enviárselo, compártelo a otra persona para que el mensaje llegue. Así que shalom, shalom. Amén.